Centro Médico Imbanaco, vocación de servicio. Ahora todos los números los encuentra en la Lotería del Valle Electrónica. Es la misma lotería, pero con todos los números disponibles para que usted elija el que más le gusta. Los miércoles no falle. Compre su Lotería del Valle. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy nuestro gran tema es el agua. No hay recurso más importante para el ser humano que el agua potable. Y desde luego existen riesgos. Por eso el gran tema de Agua 2013 en su 9ª versión, el próximo mes de octubre, ya le vamos a dar los detalles, es el riesgo en la gestión del agua. Y es un riesgo que estamos viviendo ya, que estamos sufriendo, estamos padeciendo. Yo le he dicho siempre a personas como Rodrigo Guerrero, alcalde de Cali, no podemos seguir vendiendo ciudad con las alegrías de tantos logros que hemos tenido últimamente si no solucionamos el problema del agua. Para más del 70%, entre el 70 y el 80% de habitantes de la ciudad, y todo porque somos Cauca dependientes. Tenemos un río Cauca que está en unas condiciones de contaminación, se cierran las plantas, la producción del agua potable en estas plantas, en Río Cauca, Puerto Mayarino, se cierran por turbiedad o por falta de oxígeno. Por eso hoy queremos destacar este gran tema y sobre todo en el marco de la 9ª versión de Agua 2013. Para ello hemos invitado al ingeniero Jorge Latorre, con quien nos hemos encontrado ya muchas veces en radio y en televisión, y le doy la bienvenida. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy bien, Sammy, muchas gracias por la invitación y bueno, dispuesto a compartir las experiencias, las investigaciones, los contactos que la Universidad del Valle a través de su Instituto Sinara realiza y como usted bien ha comentado, pues que presentaremos en este magno evento en su 9ª edición, Agua 2013, que ya usted ha presentado el objetivo central asociado al estudio, a la presentación de temas relativos a la gestión del riesgo en agua. Y desde luego cuando hablamos de Sinara debemos explicarlo un poco. Sinara es un instituto de la Universidad del Valle. ¿Qué significa Sinara? Recordémoslo siempre. Sí, Sinara es un instituto de investigación y desarrollo que ha focalizado sus actividades en abastecimiento de agua, en saneamiento ambiental y en gestión integral de los recursos hídricos. Entonces digamos que esos son sus ejes de trabajo, sin descuidar también que para desarrollar esto que he comentado, fundamenta su acción en procesos de participación. Entonces la gestión y participación social es fundamental, al igual que el desarrollo y la gestión institucional. Y le doy la bienvenida al profesor Mario Pérez. Él es economista, no es ingeniero, pero yo le decía ahora internamente que se le ha pegado algo de la ingeniería. Pero uno se pregunta, bueno, ¿qué hace un economista en Sinara? Y ahora nos lo va a explicar porque para eso estudió. ¿Economía ecológica se llama? Sí, yo hice un doctorado en Economía Ecológica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo soy economista de la Universidad del Valle y pues un economista hace muchas cosas importantes en Sinara, en la gestión del agua, porque el agua, digamos, no solamente es un tema de ingeniería, sino es un tema social, esencialmente un tema social. Un tema social. Y entonces hay que hacer una gestión del agua. Y digamos el conocimiento en economía es importante para la gestión, la administración de esos recursos hídricos y para la gestión de las mismas empresas que manejan el agua, ¿no? Además es el coordinador de este gran evento Agua 2013 en su 9ª edición y con un gran tema, el riesgo en la gestión, hablando de gestión, el riesgo en la gestión del agua. Son 4 seminarios paralelos que habrá entre el 15 y el 18 de octubre. Realmente en este caso son 3 seminarios en paralelo. El uno, que aquí los tenemos muy bien,
calidad del agua, retos ante los riesgos ambientales. El otro, justicia ambiental y conflictos por el agua, conflictos socioambientales por el agua, que ese es el que realmente yo coordino. Y el manejo del riesgo en el ciclo del agua. En el ciclo del agua. Todos temas muy importantes, desde luego. Pero a propósito, hemos hablado del gran tema del agua. ¿Qué nos aporta sobre la solución del problema? El problema que tiene Cali y que desde luego nos está hablando de una falta de integración en la cuenca del río Cauca, que es lo que nos ha matado. Pero la solución de eso, se pregunta uno, ¿habrá que esperar cuántos años, profesor Latorre? Bueno, el tiempo está pasando y las soluciones, aunque están allí sobre la mesa, no se toman las decisiones. Entonces esto implica un proceso de gestión importante. Las instituciones como tal deben de tener algo que en la academia denominamos ciclo de proyecto. El ciclo de proyecto inicia con la identificación de los problemas y la priorización de los mismos. Y para esos problemas se plantean alternativas de solución en una fase que es de planeación. Y después de la planeación viene la gestión, y luego viene la intervención, y luego viene todo lo que denominamos la gerencia de eso que estamos construyendo. Y después de colocar a funcionar esto, pues hay que operarlo, mantenerlo, administrarlo y evaluarlo. Y luego complementarlo, porque difícilmente se puede desde un principio plantear todas las soluciones, construirlas, desarrollarlas, etcétera, y aparecerán nuevos proyectos. Entonces, para el caso nuestro del abastecimiento de agua, hay un número importante de soluciones. Creo que en un principio se estudiaron cerca de 100 soluciones, alternativas de solución, mezclas de unas con otras, etcétera. Y ahora el número se ha reducido a un número cercano a 10 o 15 alternativas de solución. Pero tenerlas planteadas pues no es suficiente, porque hay que iniciar algo que se denomina estudio de prefactibilidad, pero una prefactibilidad integral, donde las comunidades participen en la identificación no solamente de la solución del abasto de agua, sino de los problemas potenciales o, en nuestro lenguaje, los riesgos que generarían a ellas y a su entorno. Entonces, por eso hablamos de la gestión integral del riesgo para resolver un problema. Para resolver un problema, ¿sí? Pero también además hay que buscar los recursos. Hay un documento COMPES que ahora se estaba trabajando en modificaciones, un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Pues para arbitrar recursos, en principio se habló de 1 billón de pesos, luego de 1.300.000. ¿Cuánto realmente se requiere, economista Mario, para solucionar este problema que tiene Cali, que no es solo de Cali, sino de otras ciudades vecinas en el suroccidente colombiano? ¿Cuánto se requeriría para hacer toda esa acción en la cuenca del río Cauca? Pues los recursos que requieren para, digamos, buscar unas nuevas soluciones, unas nuevas alternativas para abastecer a la ciudad, pues no los conozco bien, pero son muy cuantiosos. Pero yo quiero complementar un poco los planteamientos del profesor Jorge, en el sentido de que la ciudad ha estado, digamos, buscando nuevas opciones de abastecimiento por fuera del río Cauca, y eso ya de alguna manera implica darle la espalda al río, ¿no? Porque se buscan otros... Es decir, se pretendería dejar de ser Cauca dependientes. Pues por lo menos quitarle importancia al río Cauca, y eso podría ser bueno en términos de calidad, pero lo que implica, una de las implicaciones que tiene, es que hay que buscar otras fuentes, y en esas otras fuentes vive gente también, y hay otros acueductos, etcétera. Y ahí aparece otro de los temas que vamos a abordar en Agua 2013, que es el tema de los conflictos ambientales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se llama, digamos, la ciudad comienza a crecer, sus fuentes hídricas no son suficientes para ella, entonces comienza a buscar otras fuentes de abastecimiento, y ahí habitan comunidades y se generan conflictos ambientales. Entonces, además, digamos, del tema de la gestión de recursos y digamos de la planificación de esos proyectos, está el tema de la concertación con esas comunidades que han venido usando esos territorios de diferente manera, y ahí se generan los conflictos. Entonces ese es un tema también relevante, ¿no? Aquí se están analizando opciones de timba, de salvajina
del occidente también, de la cuenca hacia Buenaventura, de toda esta cantidad de ríos, de la hidrología rica que hay allí. Se han analizado todos esos proyectos, pero para ilustrar eso del impacto en las sociedades y el impacto ambiental, tenemos un caso, para no ir tan lejos, un caso cercano que es el conflicto entre Candelaria y Florida, ¿no? Que y se pensó incluso que se había superado. El gobernador vive pregonando que había puesto de acuerdo al alcalde de Florida con el de Candelaria, pero hasta parece que es un conflicto entre los consejos y las mismas municipalidades. Correcto. Genera conflictos esto, ¿no, profesor? Correcto. Por eso comentábamos en un principio, y Mario lo ha reiterado, necesitamos conocer muy bien las cuencas, porque las cuencas las consideramos como las unidades de planificación. Y cuál es el uso realmente del territorio, o del suelo más bien, cuál es el uso específico del suelo, cuál es la vocación del suelo y cómo gestionamos territorio de una forma integral, porque el territorio no es el espacio físico solamente, es el territorio cultural. Entonces de pronto estamos resolviendo un problema con abastecimiento de agua, pero estamos generando un riesgo cultural, un riesgo económico, un riesgo político, y no hay que verlo puntualmente, sino que hay que verlo en el tiempo. Entonces, en esta idea de conocer muy bien cuáles son los usos del suelo, hay una relación entonces directa con la propuesta de desarrollo que se tenga para un municipio, para un departamento, para una nación, que se quiere desarrollar en el tiempo. Y esa propuesta de desarrollo, ¿cómo va a afectar el territorio? Y cuáles son los riesgos inherentes a ello. Claro. Entonces hay que mirarlo integralmente, bien sea para Jamundí, bien sea para Candelaria, Florida, bien sea para Cali, para el Valle del Cauca. Claro. Les propongo que expliquemos un poco más sobre eso después de unos mensajes comerciales con las cartas sobre la mesa. Ya regresamos con ustedes. Continuamos con las cartas sobre la mesa y en este programa del agua, un programa bien importante. A propósito de eso de usos del suelo o de el recurso a quién pertenece, en estas situaciones como los conflictos que se han generado, se ha alertado a través de funcionarios del orden nacional que ese recurso no es del municipio, sino que es un recurso nacional, es de la nación. Bueno, discutíamos previo al programa cuál realmente es el papel que están jugando los municipios, cuál es el papel que juegan los departamentos cuando las decisiones se están tomando casi en su totalidad en Bogotá, ¿sí? Y eso es totalmente cierto. La política nacional para la gestión de los recursos hídricos, las decisiones fundamentales se toman en Bogotá. ¿Sí? Y se hace la política pública en Bogotá, muchas veces desconociendo el papel y las opiniones y la participación de los departamentos y de los municipios. Los recursos hídricos no es una excepción. Luego esa política pública se reglamenta, se legisla, y muchas veces quienes legislan y reglamentan son diferentes a los que hicieron la política pública. Pero luego esa legislación hay que llevarla a las instituciones y esas instituciones tienen unos compromisos y muchas veces son compromisos politiqueros, no políticos, que no guardan armonía con la legislación ni con la política pública. Entonces se tergiversa todo y en ese proceso hay intereses creados, ¿sí? Porque afecta a un sector u otro, o la economía de alguien, o las mismas comunidades, o lo social, o lo cultural, etc. Entonces aparecen los micos, ¿sí? Y para esto la base para que funcionara debería ser la gestión de conocimiento, debería ser el conocimiento, debería ser la formación, debería ser la investigación, debería ser la innovación, y trabajando articuladamente. Y concertación con los municipios. Por supuesto, capacidad de concertación. Entonces la academia trabaja por un lado, ¿sí? Hace este tipo de eventos, pero no hay una participación efectiva de los entes territoriales, de los tomadores de decisiones.
Sería muy importante que esos tomadores de decisiones tengan todo este tipo de herramientas y nutran a sus funcionarios para que las instituciones sean retroalimentados en la toma de decisiones. ¿Cuáles son esos entes territoriales? Tenemos los departamentos en toda su estructura, tenemos los municipios en toda su estructura y tenemos, por supuesto, la gran nación. Entonces los ministerios, como el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Infraestructura, Vivienda, etcétera, Ministerio de Energía, Ministerio de Agricultura, deberían de estar presentes porque son los principales usuarios. Cuando usted dice en los departamentos, en la entidad territorial del departamento, ¿cuál secretaría? La Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Educación, Salud, la Secretaría de Salud, por supuesto, claro. Entonces deberían de estar presentes porque vamos a discutir elementos de la política, vamos a darle insumos a todos ellos para mejorar su quehacer. Si usted mira el presupuesto de todos entes de un municipio, ¿sí?, y mira el presupuesto para formación de sus funcionarios, es nulo o es mínimo. Los funcionarios nos piden a nosotros becas. ¿Y no se supone que ya deben llegar formados? Claro, pero el conocimiento avanza y lo que uno ve en la universidad hace 5, 10, 20 años, no de pronto no le da el insumo para resolver los problemas. ¿Y la Escuela actuales. Superior de Administración Pública no tiene ahí un papel para cumplir? Sí, pero es más ligada a la formación en política pública. En política pública. Pero hay instancias de la economía, de la arquitectura, de las ciencias naturales, de lo social, de lo cultural, de lo tecnológico, que hay que estar al día. Claro. Entonces, como un médico, si un ingeniero no se actualiza, está descontinuado, ¿sí? Sus proyectos, sus obras serán muy costosos y serán con tecnologías que no le den respuesta a los riesgos actuales. Entonces, un médico que no esté actualizado, pues de igual manera, de pronto sus pacientes continuarán enfermos, será bueno para su bolsillo, pero no bueno para resolver el problema. Pues tenemos que decir que cuenta mucho este evento para lograr luchar contra estas barreras. Efectivamente, el evento economista Mario Pérez es en el Club Campestre, tendrá lugar en el Club Campestre. Sí, este es un evento que en esta ocasión pues hemos logrado desarrollar el evento, o más bien planificar el evento para realizarlo ahí en el Club Campestre, que tiene unas excelentes instalaciones para este tipo de eventos, ¿no? Del 15 al 18 de octubre. Y hay invitados nacionales e invitados internacionales también. Al evento más o menos yo creo que hay unos 30 conferencistas fuera de los ponentes, que son gente, profesionales, académicos que participan con ponencias, se evalúan esas ponencias y se seleccionan. Además de estos ponentes están conferencistas internacionales, que los señalo, cerca de unos 30 conferencistas que vienen de diferentes partes, de América Latina, obviamente de varios países, de México, Brasil, Argentina, de Perú, Ecuador, y de Europa, de España, de Alemania, de Holanda, de Inglaterra y de Estados Unidos también vienen algunos conferencistas. ¿Y cuáles son algunos de ellos? Porque son 30, imagínense, pero algunos que podamos destacar, como que se haya generado mucha expectativa por sus pronunciamientos en este evento. Yo quiero destacar aquí pues a varios. Uno de ellos que participa en el evento que yo coordino de justicia ambiental es Joan Martínez Alier. Joan Martínez Alier es un investigador muy importante de la Universidad Autónoma de Barcelona, catalán, que ha trabajado todos estos temas de justicia ambiental y conflictos ambientales, ¿no? Ese es un investigador muy reconocido a nivel internacional. También viene Eric Gómez Baguetún, un español noruego que trabaja en temas de servicios ecosistémicos. También es relativamente joven, pero muy reconocido en este campo, lo mismo que Roldán Muradian, que es un venezolano, pero que desarrolla sus actividades en Holanda. Viene también aquí invitados nacionales que quiero destacar, es el geólogo Julio Fierro. Julio Fierro trabaja en la Universidad Nacional y él es un geólogo muy importante en aspectos críticos sobre el tema de la minería. Ahorita, en la actualidad trabaja con la Contraloría Nacional. También en términos ya de los otros eventos viene por ejemplo Manfred Schulz, que es un matemático de la Universidad de Hannover,
de Alemania y que es postdoc en el Imperial College de Inglaterra, también en temas de gestión del riesgo es muy importante. Marcelo Firpo, un investigador brasileño que trabaja temas de riesgos en la salud asociados a desarrollos tecnológicos y a temas de agua. Básicamente, digamos, esos serían los más relevantes que vamos que vienen al evento de Agua 2013. En calidad del agua, profesor Latorre, ¿quiénes podrían venir a enseñarnos cosas importantes? Bueno, la calidad del agua está asociada al riesgo y tenemos, ya Mario ha comentado, de Alemania viene el profesor Manfred Schulz. Trabaja modelamiento. Ahora la tecnología nos ha llevado a que no son solamente muestricas puntuales, sino que se desarrollan modelos de calidad de agua a través del tiempo para tenerlos en tiempo real y poder tomar decisiones. Es decir, en el caso nuestro, ya en Cali comenzó a implementar esto, se tienen sistemas de alerta temprano cerca al hormiguero, donde se toman unos parámetros básicos que indican cómo se está afectando la calidad de agua con una lluvia. Y entonces, un tiempo después, una hora, hora y media, dependiendo de la velocidad del flujo, donde se midió allá en el hormiguero, luego llega a la planta de Puerto Mayarino y entonces ya los operadores tienen una idea de qué agua les va a llegar. Entonces son sistemas de alerta temprano y que esto se llevan a modelos. La decisión de cortar el servicio, de suspender la operación de la planta, se informe a la comunidad. Se informa a la comunidad, claro. Entonces no es solamente tener el sistema de alerta temprano, porque existen sistemas de alerta tan sofisticados, ¿sí?, que inclusive utilizan la nube para almacenar información y tomar decisiones, sino alertas sociales, ¿no? Cómo se le alerta a la comunidad. Está para Colombia también el ingeniero doctor Gerardo Galvis, es un experto en la OPS, que nos va a presentar los planes de seguridad del agua. La Organización Panamericana de la Salud. De la Organización Panamericana de la Salud. En sistemas de alerta y en modelamiento y en aspectos hidrológicos tenemos de Holanda al doctor Micha Werner, que nos ha acompañado en diferentes oportunidades. Es un experto en alertas tempranas, asesora a los Estados Unidos en este tema, a la Unión Europea, y trabaja con nosotros en el proyecto de Colcuencas, no solamente aquí en el Valle del Cauca, sino en otras regiones de Colombia. Recientemente ha habido un debate en la ciudad, aquí en Cali, sobre la calidad del agua en cuanto a contaminación por algunos minerales, por ejemplo, que se utilizan en la minería, en la explotación de la minería. Quiero dejar formulada esa pregunta porque ya tenemos tiempo para ir a mensajes comerciales. La gran pregunta es, ¿ustedes están convencidos en el sentido de que debemos estar tranquilos los que consumimos el agua de Cali? No hay contaminación por mercurio o por cianuro, como se ha llegado a decir muchas veces. ¿Debemos consumir el agua de Cali con toda tranquilidad? La respuesta, por favor, después de unos mensajes, con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa y el tema del agua y este tema crítico de la contaminación. Debemos estar tranquilos, economista y ingeniero, el ingeniero Jorge Latorre, economista Mario Pérez. ¿Tranquilos debemos consumir o se nos deben poner los pelos de punta? ¿Qué hacemos? Pues yo respondo de manera más amplia para que después el ingeniero Jorge responda de manera más precisa el tema relacionado con Cali. De manera más amplia, ¿en qué sentido? Es el tema de la locomotora minera y los impactos ambientales, ¿no? Ese es un tema muy complejo para el país, ¿no? Muy complejo porque pues genera muchos impactos ambientales y la retribución o distribución de la riqueza no es la mejor. Es el sector minero,
genera poco empleo generalmente, y los costos ambientales, que es un tema significativo que llaman, podemos decir, como costos trasladados de ese negocio, se quedan regularmente en las comunidades que viven cerca a donde se desarrollan las minas, ¿no? Y hablamos tanto de minería ilegal como de minería sí, legal. aquí hablamos de toda la minería. Artesanal, Ustedes recuerdan hace poco todo el tema de Santurbán, ¿no? Que es un tema bien importante, y hace mucho más poco el tema de la colosa en Cajamarca, ¿no? Como en Las Piedras, que es un municipio ahí cercano que va a ser afectado, salió un plebiscito apoyado por la alcaldía con todas las normas de la Registraduría Nacional, rechazando para ese municipio la gran minería, ¿no? Porque la gran minería está planteando precisamente que es tal el desarrollo tecnológico que genera, que tienen, que no va a generar impactos ambientales, pero hay poca credibilidad alrededor de eso. Entonces es un tema muy importante, y es un tema muy importante con relación al agua, ¿no? Porque indudablemente que los procesos de tratamiento de la minería, sobre todo de oro, ¿no es cierto?, requieren siempre o mercurio o cianuro para los procesos. Se generan en esta gran minería unas piscinas donde ricas en ese tipo de metales y de componentes que indudablemente están afectando o pueden afectar de manera radical al recurso hídrico. Y al recurso hídrico no solamente para consumo humano, sino para cultivos. El tema, por ejemplo, de la colosa es un tema que va a afectar al distrito de riego, al gran distrito de riego arrocero del Tolima. Y los arroceros están opuestos a ese tema minero de la colosa. Entonces es un tema bien complejo y que indudablemente en el caso de Cali afecta también, los cultivos, desde luego, pero afecta el producto también, claro, el arroz. Claro, afecta el cultivo y afecta el arroz. Puede, digamos, hay trazas, pueden quedar trazas de esos componentes dentro del arroz que pueden ser consumidos. Tenemos, ¿no? El tema de la minería es un tema complejo. Ratifíqueme o rectifíqueme este dato. En Colombia cada año se emiten 180 toneladas de mercurio en minería de oro. ¿Es un dato cierto? Es un dato bastante cierto, es un tema. Colombia está considerado, y unas zonas de Antioquia sobre todo, están consideradas de las más contaminadas en el mundo por temas relacionados con el mercurio y con el cianuro, precisamente por la falta de control también de las instituciones alrededor de la minería, ¿no? Y hay una conclusión, y es que aquí en Colombia, en Ecuador y Perú, en Bolivia también, pues se considera que se tienen las más elevadas emisiones de mercurio en el planeta, en estos países, incluido Colombia. Profesor Latorre, ¿usted qué piensa de ese tema? Bueno, ¿Me tomo un vaso de agua tranquilo? Existe la preocupación a nivel del país porque mucho de este mercurio está llegando a nuestras fuentes superficiales, otro llega a las fuentes subterráneas a través de la infiltración en los suelos, y se requiere una política de gestión muy importante a nivel de la institucionalidad y a nivel de procesos participativos. De igual manera se requiere tecnología, se requiere gente capacitada y se requiere la voluntad política y de gestión de todos para resolver el problema. Cuando nuestro gobierno dice que la minería será una de las locomotoras, tiene el aval político, institucional, formal para contaminar el país. Lo que no es claro es cómo se va a resolver el problema. Entonces, desde la academia podemos... ¿Pero tenemos problemas en el agua del río Cali? Bueno, tendríamos que tener registros continuos durante las 24 horas para saber cómo están variando las concentraciones en el agua cruda y en el agua tratada. Aclaro que Empresas Municipales publicó un comunicado diciendo que no es de riesgo. Desde luego, contando con esos grados pues de algunas trazas, como decía el economista, que llegan al caudal, que no constituye peligro para el consumo humano. Correcto, es digamos, el comunicado formal de la empresa.
y la empresa le tiene que rendir cuentas a la sociedad y le tiene que rendir cuentas al Estado a través de la Superintendencia de Servicios Públicos y a través del Sistema Único de Información SWIFT, donde se registran los datos y los indicadores de gestión. Entonces, si la empresa formalmente lo dice, digamos que habría que creerle. La universidad tiene datos muy puntuales en diferentes fuentes, pero digamos que... ¿Y qué dicen esos datos? Los datos dicen que puede superarse en algunos momentos la norma, pero son aguas crudas, ¿no? Entonces no tenemos un seguimiento continuo, formal, sería bueno hacerlo, que ¿no? implicaría un proyecto conjunto con las empresas municipales, con las diferentes empresas abastecedoras, para hacerle seguimiento en condiciones críticas, ¿no? Y mirar cómo se puede gestionar ese riesgo. Profesor Pérez, ¿y qué daños pues causa en el ser humano este tipo de metales? Antes de responderte esta pregunta, Sami, para complementar lo que dice Jorge, un papel importante es la Secretaría de Salud. Digamos, una de las responsabilidades de la Secretaría de Salud es vigilar, ¿no es cierto?, sobre la calidad de agua que se consume en las ciudades, en este caso en Cali. Ella también, digamos, es parte de su responsabilidad y debería decir algo al respecto. Lo otro es que indudablemente que el mercurio y el cianuro tienen unos efectos tremendo sobre la salud, ¿no? No solamente temas de morbilidad, sino temas de mortalidad directamente. Y Jorge, pues que es ingeniero sanitario, pues tiene más información al respecto. Sí, se habla desde el punto de vista salud pública, cómo el mercurio afecta el sistema urinario, ¿sí? Entonces todo lo que es vejiga, riñones, uretra, pues se pueden ver afectados, ¿no? Y podríamos generar unas malformaciones, inclusive generación de cáncer y enfermedades de riesgo crónico, ¿no? Que fundamentalmente pues son los que se originan a partir de ellas. Quiero preguntarles sobre la importancia de estos encuentros. Ya llevamos 8 ediciones, 8 versiones, esta es la 9ª. En esas 8 anteriores, ¿qué se ha logrado, profesor Latorre? Bueno, digamos que de un lado le hemos mostrado a la comunidad académica, a la comunidad política, que existen alternativas para entender y abordar los problemas en los diferentes campos, en los diferentes ejes que hemos considerado en cada uno de los eventos. ¿Pero las han mostrado y se están aplicando ya? En muchas de ellas se están aplicando. Por eso le decía que es muy importante que los entes que tienen que tomar decisiones manden su recurso humano, porque va a encontrar un sumum, va a encontrar un néctar allí condensado de lo más importante y va a tener acceso a la documentación y va a tener acceso a la discusión. Y entonces si existe el problema del mercurio, por ejemplo, o existe el problema del cianuro, ¿cómo se ha abordado en otros contextos? Desde la misma política pública hasta las alternativas de solución tecnológica. Si existe el problema de las grandes hidroeléctricas, como por ejemplo lo que se está abordando ahorita en Antioquia, y vamos a tener expertos mundiales que manejan esto, ¿cuáles han sido las alternativas de solución que se han tenido en otros contextos y cómo eso nos puede nutrir a nosotros? Entonces, lo que es la producción de documentos, material didáctico, el acceso a las mismas conferencias, el acceso a los mismos conferencistas, pues es información de primera mano que estamos entregándole a la sociedad. Para nosotros como docentes nos nutre porque tenemos acceso a la discusión, a retroalimentarnos, y entonces nuestros estudiantes de pregrado, posgrado, doctorado, pues tienen acceso a ese conocimiento. Vamos a hacer otra pausa, les propongo, y ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Doctor, y ya la otra cirugía, la que de pronto es interna, que nos hablaba ahora, ¿cómo
cartas sobre la mesa, el tema del agua, el riesgo en la gestión del agua. Recuerden este seminario aquí en Cali, 15 al 18 de octubre de este 2013, mes de octubre, que es el mes de los niños y de las niñas, y tenemos que pensar en ellos, tenemos que pensar en las nuevas generaciones, ¿no, profesor Latorre? Porque hay que pensar en nosotros un poco mayores, yo más que ustedes, pero hay que pensar en los niños y en las niñas, sobre todo en esas nuevas generaciones que están surgiendo. Y me preguntaba yo, usted habló algo de lo que se ha logrado en estas 8 versiones anteriores, pero las frustraciones, ¿cuáles son? De cosas que se propusieron en las anteriores y que no se han logrado. Bueno, siempre la universidad trabaja para afectar la política pública. Digamos que allí es donde se decide todo y donde un académico esperaría que sus investigaciones, sus innovaciones, etcétera, pudiesen llegar a política pública. Digamos que tenemos un sabor amargo con relación al COMPES del río Cauca. Se trabajó mucho a través de alianzas de aprendizaje. Un colega nuestro, Alberto Galvis, lideró todo este trabajo por cerca de varios años e inclusive está terminando su tesis doctoral sobre esto. Y vemos de que no se ha podido implementar, ¿sí? Y que todo esto que estamos hablando aquí para el Valle del Cauca, en esa implementación? Todos los que quiera, pero digamos que alrededor de desde el documento COMPES hasta ahora podemos tener ya cerca de 4 años, ¿sí? Y pues usted y yo sabemos el estado actual y ahora se habla de una reforma al COMPES, pero es un COMPES que nació muerto porque no tiene dinero, y sin dinero, ante la magnitud del problema, no se puede hacer nada. Entonces tenemos el problema de calidad de agua, tenemos el problema de las inundaciones, y dentro de poco vendrá el problema de la sequía. Y todo, como lo dice Mario, tiene una base, que es la base social, ¿cierto? Pero barájemela más despacio. ¿Cómo así que dentro de poco vendrá el problema de la sequía? Dibújeme eso, por favor, porque también se asusta uno. Le decía en un principio que necesitamos conocer cuál es el verdadero uso del suelo, ¿cierto? Y en esta cuenca del Cauca el uso del suelo está cambiando a unas velocidades impresionantes, y la gestión del territorio desde el punto de vista gubernamental, autoridad, es bajo. Y eso decimos, hay baja capacidad de gobernanza. La política pública no se cumple, la transparencia está por el piso, los doctores están en la modelo, ¿sí? Y si no, están cuestionados. Es un panorama bien crítico. Es crítico. Y de otro lado, las cuentas no se rinden adecuadamente y se llevan la rendición de cuentas en un lenguaje que la comunidad no entiende. Cuando vamos a rendir cuentas, busquemos los pares que nos entiendan para poder cuestionar, para poder debatir. En ese orden de ideas, reitero, el uso del suelo es complejo, cambia dinámicamente. Y de otro lado... Deme un ejemplo de ese cambio del uso del suelo. La urbanización, la agricultura, la ganadería, la minería, las obras de infraestructura, ¿sí? Todo esto lo vimos, los cultivos ilícitos. Entonces cambia significativamente. Al cambiar el uso del suelo, de orden público, o como digo yo, que porque no es orden público en ese caso porque está alterada, de desorden público, empeora las cosas. Por supuesto. Entonces mire que todo esto tiene que ver con el uso del suelo. Al cambiar el uso del suelo nos afecta a los ecosistemas, sobre todo los ecosistemas que tienen que ver con el agua, ¿sí? Y viene un servicio ecosistémico donde el profesor Mario Pérez es experto, que es la capacidad de regulación que tenemos natural. Entonces, cuando llueve, no tenemos capacidad de almacenar. Cuando viene el verano, como no hemos almacenado, no disponemos agua. Pero cuando llueve, como no almacenamos, el agua escurre y muy rápidamente llega a las fuentes, suben los niveles y se desbordan e inundan.
Y esto se agrava porque estamos construyendo a las orillas de los ríos sin conservar las franjas de protección. Entonces nos estamos Vivimos exponiendo entre la sequía y las inundaciones, o las inundaciones y la sequía. y las sequías. Y entonces nosotros buscamos el riesgo y favorecemos la creación de los desastres. Entonces vivimos allí, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo de lo que está pasando. Y los recursos que asignamos pues no son suficientes para resolver ni entender los riesgos y los futuros desastres que se pueden generar. Profesor Pérez, aportemos mucho sobre este punto que venimos tratando. Pues precisamente la Universidad del Valle con la CBC, bajo la dirección de un profesor también de ahí de la Facultad de Ingeniería, el profesor Carlos Ramírez, van a desarrollar un proyecto sobre, digamos, una nueva gobernanza del agua y un nuevo marco regulatorio para el tema del río Cauca, ¿no? Los ríos grandes como el río Cauca tienen un margen que debe respetarse del caudal de 100 metros, no como los otros ríos más pequeños que son 30 metros. O sea, el río Cauca debería al lado y lado tener 100 metros de margen para que el río mantenga cierta capacidad de autorregulación. Como vemos, el caso que señalaba Jorge de la parte urbana, pero la parte agrícola es muy importante aquí en el Valle del Cauca, ¿no? La caña de azúcar está casi hasta los Jarillones, encima del río Cauca, o sea, esa franja es muy compleja. Entonces, ese proyecto que es muy importante lograr, digamos, respetar esa franja para desarrollar un nuevo mecanismo de gestión y de gobernanza del agua, en el caso del río Cauca, pues se ve limitada por, digamos, por los empresarios, por los gremios empresariales, porque tiene que concertarse con ellos esa liberación de esas franjas para precisamente desarrollar la nueva estructura de ingeniería que permita que el río cumpla con ese servicio ecosistémico que es la capacidad de regulación. Entonces es un tema complejo. No es solo la locomotora de la minería, sino también la agricultura y la ganadería, el impacto que eso ocasiona. Claro, porque es que, digamos, estas locomotoras son locomotoras que promueven cierto tipo de cierto tipo de desarrollo empresarial. En el caso de la agricultura, lo que promueve es la gran agroindustria de exportación. Entonces, la caña de azúcar, pues es obviamente que a través de no solamente el azúcar, sino del etanol, es un sector estratégico con la palma, etcétera, para el caso colombiano. Entonces, en estos casos, el Valle del Cauca pues es experto en este tema, su especialización es en el sector precisamente cañero. Entonces, son grandes grupos de poder, ¿no es cierto?, que no asumen con la suficiente sentido de colaboración con las instituciones gubernamentales, en este caso las corporaciones ambientales, las autoridades ambientales, para la gestión adecuada de ese recurso hídrico. Yo creo que en estos casos se requiere una gran colaboración del gremio cañero para lograr desarrollar y llevar avante este gran proyecto que quiere desarrollar la CBC. Pues se han planteado en este programa muchos otros espacios que tenemos que abrir sobre temas como los que acaba de tratar el profesor Pérez, y uno se pregunta entonces si ha cumplido bien la CBC. Algunos cuestionan mucho a nuestra corporación, pero será objeto de próximos programas. Y sobre el seminario de el riesgo en la gestión del agua, Agua 2013, volveremos próximamente en un nuevo espacio. Muchas gracias, profesores, muy amables por habernos acompañado. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía. Y si Dios quiere, los espero mañana a las 6 de la mañana con las cartas sobre la mesa en Radio Calima 940 en el AM de Todelar en Cali. Una feliz noche.
Ahora todos los números los encuentra en la Lotería del Valle Electrónica. Es la misma lotería, pero con todos los números disponibles para que usted elija el que más le gusta. Los miércoles no falle. Compre su Lotería del Valle. Centro Médico Imbanaco, vocación de servicio.